Bueno, ya no nos queda mucho, estamos en buses. ¿Qué es un bus, no? Básicamente, hasta ahora lo que venimos charlando era, tengo un montón de periféricos de dispositivos de entrada y salida. Puede ser un mouse, algo que conocemos nosotros intuitivamente como entrada y salida. Monitor, pero también puede ser Ethernet, puede ser Bluetooth, puede ser el disco secundario. Cada dispositivo ese se va a querer conectar al camino de datos de la computadora. Entonces, la conexión entre la computadora, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, eso es lo que estamos llamando como bus, ¿no? No puede ir por cualquier lado y en general no va a haber un bus único que vincule la memoria con el dispositivo de entrada y salida. En general, ¿no? Después puede siempre haber un caso particular. Implementar un bus, un único bus, tiene dos grandes características o ventajas, ¿no? Que es versátil, yo puedo poner tantos dispositivos como quiera, comilla, comilla, ¿no? No es tan así, pero hoy por hoy un bus moderno puede soportar muchos dispositivos, entonces nosotros podemos ir agregándole dispositivos y no va a haber mucho drama. Y el bajo coste, una vez que resolví el problema para uno o dos dispositivos, eh, ya funciona, ¿no? En esta idea de yo tengo un solo bus y no tengo un bus por cada dispositivo, ¿no? No tengo, yo puedo, que si lo gestione de forma medianamente inteligente, yo con un solo camino de datos puedo transferir todos los datos que necesito, ¿no? Como ya habíamos identificado, trabajar con un solo bus tiene una gran desventaja. ¿Cuál es? Que charlamos. ¿Cuál es la desventaja de tener un bus donde se conectan todos los periféricos? La desventaja es El que cuello de botella. un cuello de Sí. botella, sí. ¿A qué estamos haciendo referencia con cuello de botella? ¿Qué estamos Es Que que diciendo? el no dato entran todos los datos, tipo, no entran todos los datos de que todos el dato que los... vaya más lento te va a frenar todo, Bustillo a las 7 de la tarde. ¿Estamos? básicamente. Es eso. Cada una de nuestras casas sobre Bustillo es, cuando queremos ir al centro, es eso. Digamos, si nosotros tenemos mucha demanda, cuando tenemos mucha demanda, o sea, tener una sola calle que vincula, que ilvane todas las casas en los kilómetros, desde el centro hasta Colonia Suiza, es simple, ¿no? Y barato en el sentido este, tengo un solo, con una sola mano, en una sola ruta, con dos manos, una de ida y otra de vuelta, resuelvo de forma, o sea, bajo coste, diciendo, che, de todas las opciones la más barata, versátil. ¿Por qué es versátil la solución de Bustillo? ¿Qué pasa si yo agrego más casas sobre, no sé, bueno, ahora ya está medio saturado, pero imagínense hace 30 años, ¿no? Digamos que había todavía terreno sin casa. Bueno, en esos loteos nuevos y en las nuevas casas se van agregando sobre esa vía y, y se va resolviendo. O sea, yo agrego más casas, hay más gente que vive, y como hay más gente que vive, igual con esa calle, esa avenida ya me resolvió. Logro resolver todo el problema de la transferencia de personas, ¿no? Transferencia de datos. Claramente el problema es que hay momentos en el día que eso se pone un poco lento, ¿no? Un verano, ¿no? Volver en una temporada de verano, venir de, del- de la bahía ¿cómo es? De los troncos, ¿me sale? Sí, De Puerto Pañuelo, por ejemplo. Puerto Pañuelo, claro. Querés venir a Puerto Pañuelo, ¿vale? En verano a las 7 de la tarde y no agarraste un colectivo vacío ni por casualidad. Bueno, entendemos,
un poco estos puntos, ¿no? Un bus es una buena idea, una avenida Bustillo que nos vincula 30 kilómetros de la ciudad, es genial, pero tiene sus problemitas. Entonces, suele aparecer en una placa madre, podemos diferenciar dos grandes tipos de buses. El que se vincula directamente entre el procesador y la memoria, ¿no? Acá lo que estamos transfiriendo son los datos de memoria principal a caché. Y después el bus de placa base, o sea, el bus al cual se conectan los dispositivos, ¿no? El disco secundario, cuando cargo de Windows 11 o Windows 10, cuando lo cargo a memoria, es un bus que va a ser el mismo que si estoy trayendo, leyendo, haciendo enter con el teclado, ¿no? No, es el mismo bus. ¿Qué tiene un diseño de bus? Bueno, tiene en cuenta cuál es la máxima cantidad de datos que puedo, la velocidad máxima de transferencia, y esto está condicionado un poco por la longitud del bus y el número de dispositivos, ¿no? Digamos, ahí hay unas cuantas cuestiones que hay que saber elegir y saber. Hay una relación de compromiso, eso hace que, que la frecuencia en la que se mueve el bus no siempre sea tan alta como se quisiera. Estos dos tipos de buses son los que en el dibujito de Genesis sería el de entrada-salida, sería el de la placa base, y el otro que era más interno es el de procesador a memoria. Claro, el que está integrado, si se quiere, con el datapad. Sí, es el camino que. Sí, la respuesta es sí, cortita y al pie. Bueno, aparece un concepto que es transacción de bus, que es la secuencia de operaciones que funcionan. Yo puedo usar el bus como una forma de ampliar la máquina. No, fíjense que no siempre, digamos, que el bus sea, ¿cómo decirlo? El bus es la avenida Bustillo, ¿no? Pero ese tipo de bus puede ser diferente. No es lo mismo, por ejemplo, tengo dos tipos de bus acá. El PCI Express y el Serial ATA para lo que es dentro de la placa. Acá lo que estoy haciendo es, yo tengo un bus que se conecta a los controladores y después desde afuera puedo acceder a ese bus interno a través de distintos dispositivos, ¿no? Si yo quiero conectarme desde un pendrive, voy a usar un puerto, un bus tipo serie, denominado USB. Puede ser 2.0, puede ser 3.0, 3.5 y unas cuantas. Puede tener un formato tipo C, ¿no? Tenemos una gama enorme de puertos USB. Pero lo que nosotros tenemos que entender que esa es la forma en que nosotros ingresamos los datos, ¿no? Cómo se conecta a nuestro periférico. No necesariamente es el mismo bus de la placa, ¿no? Hay un controlador en el medio que es el que hace la transferencia, la adaptación. Entonces, sobre ese mismo bus voy a conectar la información del disco externo, como lo que tengo en un disco del disco interno, ¿no? El disco secundario, con lo que tengo qué sé yo, un disco externo con películas, ponerle o un dispositivo tipo NAS donde tengo el backup del trabajo de video. Entonces, en general, estoy diciendo porque estos tipos de buses son los que vamos a manejar a nivel usuario, ¿no? ¿Con quiénes trabajaron? ¿Quién conoce alguno de estos? Ya lo charlamos, pero ¿quién puede decir algo de su experiencia? Los SCSI era un formato bueno de conexión de discos en su momento. No me acuerdo qué ventaja tenía sobre lo que en ese momento se usaba, que no era ATA, era lo que venía antes, no me acuerdo cómo se llama, IDE. Sí, En ese momento SCSI se usaba bastante para cosas como scanners o cosas que necesitaban más confiabilidad.
Mm. Nosotros, fíjense que el IDE, sí. El firewall, el primero, ¿cuál es? ¿Lo usaste, Luciano? Que estás diciendo que lo lograste con casi todos. Ah, no tengo. Era caricia. Puede ser que sea. Estos protocolos de entrada, como dato curioso, estos buses de entrada en general los desarrolla. Mira, una de las curiosidades que tiene es que estos protocolos, muchos de estos buses fueron desarrollados en algún momento por alguna empresa y generaron algún tipo de. Para cubrir algún nicho, ¿no? Por ejemplo, alguien que se caracteriza de generar buses alternativos es Apple, ¿no? Nosotros, muchos recién ahora un poco le metieron presión y está abrazando con cierta desgano. ¿Qué protocolo? El de USB tipo C. Que antes tenían Las compus de su Apple ahora Thunderbolt. están viniendo con qué puerto. Pero si estás hablando, Luciano, no te estoy escuchando. Con Lorenzo estaba hablando. ¿Cómo? No, estaba hablando yo. USB-C, No, sí. que a Apple le estaban diciendo que iba a tener que empezar a Viene con usar. USB, pero antes, el otro, Creo que no te escucha. Ah, no ok. lo escucho. No, que ¿No? Lorenzo decía que está empezando a venir con USB, ¿no? Ah, Lorenzo, No, sí. con lo del Eh, tipo C, con la entrada tipo C, creo que había dicho. sí, en ese sentido Gaspar tiene razón. Lo que el tipo C, el USB es el protocolo, es el Universal Serial Bus, que es como el protocolo de transferencia de datos, el bus, digamos, ¿no? Cómo transferís. Tipo A, tipo B y tipo C, lo que está haciendo es está hablando sobre la ficha. De hecho, que sea tipo A es la rectangular, me parece. Creo que sí. Sí, la tipo B es una cuadrada que se usa para impresoras. Claro, el tipo B es la rectangular más cuadradita, que va, pero no es que se usa en la impresora, va en la parte de atrás de la impresora, ¿no? Es el único lugar que en algún escáner alguna vez lo usé, lo vi, y el tipo C es el ovalito. A su vez tenés ¿cómo se llama? Los multiplicadores, que sea, tenés el, el conector, después el mini, el micro, que es el tamaño. Sí, el tipo A, tamaño normal, es el típico de una computadora que tenés en las notebooks, en las compu. Sí, también lo que hay que tener en cuenta, y la- lo que hay que tener en cuenta es que todo el mundo en la industria, todos les gustaría tener el bus ideal. El tema que si todos usan el mismo bus, eh, en general todo se hace compatible y eso es un problema en la industria. Entonces, en general, si todos usan lo mismo, es muy fácil la competencia y es muy difícil diferenciarte. Entonces, Apple, por ejemplo, adrede diseña buses diferentes con el tal, que probablemente sean un poquito mejores, pero buscan diferenciarse a través de esas cosas para evitar adrede la compatibilidad. Pero, por ejemplo, hay buses como el GPIB, no sé si ustedes probablemente nunca lo lleguen a usar, pero el GPIB es un bus paralelo que lo diseñó en su momento HP en la parte de instrumentación, que se usa un montón para comunicar. Es un estándar que lo tomó la IEEE y lo hizo, ¿cómo se llama? Un estándar para comunicar equipos de medición. Entonces, todo lo que hacen con equipos de medición, todas las computadoras que son cada osciloscopio, generador, suelen tener un puerto atrás, un bus GPIB
para transferir datos. Hoy por hoy, el gran, que no está acá, el gran bus, ¿GPIB usa Alicia? No. El RC232 era algo que se usaba un montón y ya eso se extinguió. Tiene su nicho, pero no para computadoras. Hoy por hoy ya les digo, fíjense que probablemente, ¿dónde estoy yo? Este de acá fue abrazado, fue hecho un estándar, ¿no? Acá lo que es importante es que ese bus esté estandarizado para garantizar que cualquier cosa que conectes cualquier cosa que conectes, independientemente del fabricante, sea compatible, no se te rompa. Pero bueno, un poco en esta idea. Estos son los típicos puertos o una gama de puertos de buses con los cuales nosotros nos vamos a estar conectando. Y a veces se confunde un poco con los USB. El USB es algo que ha crecido tanto y se ha comido todos los formatos que hoy por hoy uno se confunde si es tipo C, si es tipo 3.0. El estándar es USB 2.0, 3.0. Eso hace a las mejoras. El tipo A, tipo B, tipo C hace a la ficha. Acá un poco, esto ya un poco de una placa más moderna. Esta igual moderna, yo esta presentación la hice hace un par de años, así que ya esto tiene 3, 4 años. Acá tenemos MSI, una de las fabricantes de placas madre. Tiene esta placa donde este es el socket del procesador. Estos son los sockets para conectar las tarjetas. Eh, las memorias. Acá tenemos los buses PCI Express 3.0 y este PCI Express tipo 1.0. Después tenemos conectores. Esta es una parte de conectores. ¿Qué estamos hablando? De los que han armado computadoras. ¿Qué estamos haciendo referencia acá? Al cooler, al ventilador del CPU. Exactamente. Tenemos distintos puntos de conexión para conectarnos a tomar energía para los... Ah, no, mira ahí. El que está a la derecha es el CPU Este y los otros son más para el gabinete, capaz. puede ser, sí. Este es CPU fan. Pero fíjate, estas son... Todo el mundo sabe que cuanto más LED tenga el gabinete, ¿qué pasa? Es más cool. No, más rápido, claramente. Sabemos que eso. Y bueno, y lo otro que teníamos, por ejemplo, acá, otros, digamos, de esta placa grande que tenemos con un montón de conectores, por ejemplo, tenemos, este es las entradas USB 3.0, tenemos para conectar discos. Fíjense que esto es alimentación y este es el pin, el puerto para conectar, la ficha para conectar el disco. ¿Y alguien sabe qué es esto? ¿TPM? Ni idea. ¿Qué es? Windows 11 te lo pide. Creo que es la Ah, ese firma. es el cosito que no tengo que no me deja poner Windows 11. Exactamente. Sí, pero si vos abrís tu máquina y tenés o investigás en tu placa, si tenés este pin, vos podrías comprarte este módulo. Fíjate, este lo saqué de Mercado Libre, ¿no? Esto es un módulo que es un chip que hace, sí, lo que dice Gaspar.
un chip, un hardware especializado para asistir al procesador en lo que es criptografía. Ah, mira, no tenía ese dato, Alicia. Claro, pero fíjense que esto es lo que decidió Windows, lo que decidió Microsoft con Windows 11, es decir, yo voy a pedir por, yo entre los requisitos mínimos, quiero que haya un hardware que haga esa cuenta, esa criptografía, que la podría hacer tranquilamente el procesador. Claro, esto es claramente un procesador mucho más moderno, esto ya no es necesario, ¿no? Pero lo rompedor del Windows de Microsoft con el Windows 11 es decir, che, exigir eso implica que no lo puedes resolver por software, que sí lo podría hacer el procesador, pero bueno, eso. Sí, Luciano, el tema que mi problema, en mi caso particular, el TPM no es el problema, el procesador mío ya está limitando. Sí, 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 lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a tocar cosas de ese estilo la clase que viene, Tomás. Bueno, vamos cerrando un poquito el tema. Un protocolo de red o de voz se define como la transmisión de una palabra, algunas definiciones, ¿no? Una palabra, un bloque de... Por definición, el bus es transferir datos por un cable, ¿no? El sistema operativo es el gran gestor de dispositivos de entrada y salida. Nosotros no lo vamos a poder resolver, lo vamos a ver dentro, no sé, 2 o 3 semanas, va a haber una clase donde veamos en diagonal sistemas operativos para terminar de entender un poco cómo se gestiona, pero es el sistema operativo el que va a decir y va a dar, el que va a controlar ese bus sobre cómo se cargan las cosas en los datos en memoria. Todos los sistemas de entrada y salida se caracterizan porque son muchos programas que usan el procesador. Puede haber interrupciones. Vamos a ver qué es una interrupción. Y tienen un control a bajo nivel de dispositivo, ¿no? Son los que actualizan o los que gestionan los dispositivos, ¿no? Fíjense que cuántas veces les ha pasado que han conectado algo y no han dado porque el controlador o les pedía actualizar un controlador, ¿no? Y básicamente, ¿qué sería un controlador en ese caso? En el sistema operativo, cuando Windows les pide actualizar un controlador, un driver, ¿qué estarían cargando ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Estás cargando la forma de interactuar con ese hardware. Claro, nosotros estamos diciendo, ahora con interrupciones lo vemos, Alicia. Nosotros vimos que el bus era esto, que yo después tenía un controlador que se encontraba con, qué sé yo, con el de entrada-salida. Bueno, la placa madre viene con este controlador. Pero es el sistema operativo el que tiene que saber usar ese controlador, cómo manejarlo. Entonces nosotros cuando Windows nos pide que actualizar un driver, es porque porque no está teniendo la última versión del fabricante de ese driver. Entonces, por ejemplo, si nosotros a veces tenemos el módulo Bluetooth, principalmente cuando se reinicia una máquina, se resetea una máquina, ¿no? Entonces vos estás instalando vos instalás el sistema, vos instalás el sistema operativo y al sistema operativo le tenés que cargar, además, todos los drivers que tiene tu placa, ¿no? Esa placa madre que estábamos viendo recién acá, todos estos dispositivos, todos estos, este no, pero todos estos
puertos tienen asociado una pequeña electrónica que es la que gestiona la transferencia de los datos. Entonces, eso es un driver del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo cómo se maneja ese puerto. Eso sí, Luciano, 1000 quilombos. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema operativo? Porque nos permite a nosotros abstraernos. El usuario tenga acceso solamente a las partes del dispositivo que tiene derecho. O sea, el sistema operativo se encarga de gestionar y decir, che, bueno, acá esto que estás haciendo lo está bien, pero no te podés ir más allá o más acá, no podés tocar cualquier cosa en un sistema. Nosotros podemos generar abstracciones. Nosotros no nos damos cuenta cómo gestionar, entrar a un pendrive y cómo sacar datos de ahí. Todo eso lo estamos viendo afuera. Gestiona interrupciones, ahora lo vemos que es una interrupción. Y principalmente lo que era más obvio al principio, es el que va a gestionar de forma que todos los periféricos o todos los dispositivos de entrada y salida tengan un uso equilibrado de ese bus, ¿no? El que requiera, si el bus está vacío, cualquiera lo puede usar, pero cuando está con demanda, es el semáforo que está diciendo, che, ahora que vaya la mano derecha o que vaya la gente para Bustillo. Entonces, en esta idea, para un envío de comando a un dispositivo, primero se tiene que seleccionar, digamos, si yo quiero guardar lo que está en RAM, guardarlo en el disco secundario, o la imagen que está en RAM, publicarla en la pantalla, yo antes que nada tengo que decirle, che, bueno, ahora habilitame el bus para vincular lo que está en RAM con la pantalla, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que definir o asignar a la entrada, al dispositivo de entrada y salida un espacio de memoria y después con instrucciones especiales gestionar esos datos. Eso de la asignación al espacio de memoria es como cuando en Linux ves que todos los dispositivos tienen una carpeta asignada. Algo por el estilo. Lo vamos a ver en sistema embebido, lo vamos a ver con un cachito más claro, pero básicamente sí, es eso. La mejor forma una forma muy simple y muy práctica de decir, bueno, este espacio de memoria del disco o de este espacio de memoria, vos conectás tu periférico con un espacio de memoria determinado. Entonces, el bus va a estar comunicando ese espacio de memoria con el periférico. Va a ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, siempre son las mismas direcciones de memorias y corresponden las mismas acciones en el periférico. Si vos querés actualizar, lo único que tenés que hacer es llevar datos de memoria, es mover un dato de una dirección de memoria a esa dirección de memoria que es tu puerta de salida, digamos. El procesador, entonces, ¿cómo gestionamos de forma equitativa los periféricos? Yo tengo un solo bus y tengo 8 dispositivos conectados a ese bus. ¿Cómo hago para gestionar que todos... sería como en una clase, ¿no? O en una conversación que todos hablen. Tenemos un grupo de 8 personas, hay un solo bus que es el aire y todos queremos hablar. ¿Cómo se gestiona de forma equitativa? Bueno, una forma es lo que se llama encuesta o pooling, que es la forma más simple y la más directa, que es decir, bueno, el sistema operativo va preguntando uno por uno a cada una de las personas si tiene algo para decir. Entonces, la primera persona dice que sí,
dice lo que tiene que decir, la segunda le pregunta a la segunda, a la tercera, a la cuarta que recién dijo que sí, las otras dijeron que no, recién habla. Entonces, constantemente el sistema operativo lo que va haciendo es consultar uno por uno a los dispositivos para decirle, bueno, ahora te toca el bus es tuyo, ¿querés transferir algo? Si te dice que no, bueno, sigue de largo. ¿Se entiende cómo funciona la encuesta? ¿Cómo gestionamos el uso equitativo de un bus? Sí. Bastante intuitivo. Lo interesante de esta solución es que es simple. El que tiene el control es el procesador, básicamente, porque siempre es el que está gestionando quién se conecta, quién se no. ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Dónde encuentran un problema en esa lógica? Si yo, Para empezar, el procesador hace más trabajo del que tendría que hacer. Y sí, segundo, sí. tarda mucho tiempo preguntarle a todos los dispositivos en qué andan. ¿Alguien más? Y que capaz se pierde mucho tiempo en preguntarle a cosas que no tienen nada para decir. También eso es cierto. Piensen en esto, ¿no? Siempre es, a mí me gusta el ejemplo de un grupo que tiene que hablar, porque es bastante cercano y es bastante parecido a la realidad, ¿no? Si cada persona es un dispositivo de entrada y salida, poder tomar el control es una cuestión, poder tomar control del bus, que es el aire, no es tan simple. ¿Y qué pasa cuando la- el que tiene que decir de golpe le consultaron y que tiene que esperar, ¿no? Digamos, le consultan, dice que no, pero de golpe tiene algo para decir, pero ya pasó su turno, ¿no? Esa vuelta se puede hacer larga, más si la tercera persona tiene que decir un discurso, ¿no? Digamos, es como que, eh, si bien es la lógica esa de ir consultando, es súper simple, es muy intuitivo y fácil de implementar, la contra que tiene es que eh, es muy rígida y a veces genera problemas, ¿no? Principalmente en el refresco. Otra opción es la de las interrupciones. Entonces, ¿qué estamos hablando de una interrupción? Estamos hablando de una solución donde eh, si bien los dispositivos de entrada y salida se conectan al bus y están esperando la encuesta, tienen líneas especiales al procesador. Entonces les pueden decir, ok, yo espero a decir, a decir algo, pero por ejemplo, eh, si hay algo que tengo que decir o estoy esperando algo y llega, le aviso directamente al procesador para que me dé bola, ¿no? Entonces es como que, imagínense, ustedes, el sistema operativo usted está navegando en Internet, hace clic en un link. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el sistema operativo, cuando ustedes hicieron clic en ese link, el sistema operativo manda por Ethernet un pedido al servidor de esa página, ¿no? Ustedes quieren entrar hacen clic o quieren entrar a Instagram, entonces tenés que sistema operativo pide al servidor de Instagram, al servidor de Meta, que le mande la página correspondiente a Instagram. Eso puede tardar 2 milisegundos, pero para tiempo de máquina es un montón de tiempo. Entonces lo que suele suceder es lo que se permite esto de la interrupción, es decir, mira, el dispositivo de Ethernet va a estar, no lo llames, vos seguí haciendo lo que tenés que hacer, yo cuando llegue el dato te aviso, me atendés. ¿Ah? Es como cuando ustedes eh, ponen una alarma. Ustedes tienen que levantarse para ir a laburar o tienen que ir a cursar, ¿no? Entonces, vos no te quedás mirando el reloj constantemente o estás esperando que hagamos algo más copado. ¿Cuál es la alarma más simple, la más
evidente que tenemos nosotros en nuestras casas. Yo no, porque no tengo, pero El perro o el gato. a ver, desarrollar un poco Un la gallo. idea. Y a las 6 de la mañana está pidiendo agua el gato. No, pero digamos, mucho más simple de eso, sí. Digamos, si vos estás esperando, te compraste, no sé, te compraste una compu, ponele, ¿no? Caso hipotético, ¿no? Imagínate que nosotros de golpe nos ganamos un vale para comprar una computadora de la NASA, ¿no? Y estás ansioso, estás esperando que llegue Andreani y te la entregue. ¿Vos estás en la puerta de tu casa esperando que... Sí, probablemente estés en la puerta de tu casa esperando que te llegue el Andreani, pero digo, vos no ¿Escuchás el timbre? necesariamente estés en la puerta, no necesitas estar en la puerta de tu casa. ¿Por qué no? Que tenés un timbre. ¿Y qué viene a hacer un timbre? Claro, es una interrupción. Interrumpe lo que estás haciendo para que te dediques a eso nuevo. O te Claro, llega un ¿no? aviso. Exactamente, o un WhatsApp, ¿no? Podría ser tranquilamente, o te llama, depende de la confianza del señor de Andreani, ¿no? Pero eso nosotros lo tenemos recontra incorporada. Hay cosas en las cuales... ¿Y a vos te molesta dejar, no sé, ponele que estabas cocinando, siempre cocinando, ¿no? O vos estabas haciendo cosas, el trabajo, el taller 2 dijiste, che, me pongo a hacer el taller 2 de arquitectura. ¿Te va a molestar dejar de hacer el taller por ir a atender al de la... No, el que te trae la computadora? no. No, obviamente. Entonces, eso es una interrupción. Es un camino, pero vos vas a estar, cualquier timbrazo te va a distraer. No, es Depende de cómo lo según, configures. Si vos según lo estás, que vos, la necesidad o las ganas que tengas de hacer cierta cosa. pero digamos, son las 2 de la mañana, estás durmiendo y te suena el timbre. O según las prioridades, tipo. Exactamente. Esa es una de las cosas que traen acá. Una de las cosas que trae la interrupción es una forma de comunicarte de forma directa a un dispositivo de entrada y salida, comunicarte directamente con vos. Y vos, como esas interrupciones tienen niveles de urgencia, podés decidir si lo que estás haciendo es más importante o no, o no importante, ¿no? Entonces, si vos son las 3 de la tarde, vos sabés que te van a traer la computadora de la NASA y estás haciendo el taller 2 de arquitectura, claramente vas a suspender para ir a atender al de... a, a la interrupción. Ahora, son las 3 de la mañana, estás durmiendo y te suena el timbre. Vamos a ver qué es más importante, el dormir o un borracho que va por la calle y te va tocando los timbres de las casas, ¿no? Digamos, a eso nos estamos refiriendo. ¿Entiendes? Todo esto es para la unidad de control, es hermoso, ¿no? Esto es más laburo. Entonces, y a su vez, hay otra cosita más, que es lo que se denomina acceso directo a memoria, que es uno, también para sacarle. Vimos que nosotros para mover cosas o cargar cosas a la RAM necesitábamos el move o teníamos el storage, ¿no? Nosotros para mover, tendríamos que traer. Si yo quiero cargar algo en RAM, tengo que traerlo del disco y guardarlo en RAM, ¿no? Entonces tengo que hacer movimiento de datos. Existe una cosa que se llama acceso directo a memoria, que es yo puedo configurar que un dispositivo de entrada y salida se comunique directamente con RAM y que cargue el dato ahí, ¿no? Por ejemplo, el Ethernet, por ejemplo, cuando vaya a buscar un paquete de datos, no me va a llegar un solo dato. Me va a llegar una cadena de datos, me va a llegar un bus de datos. Entonces, lo que va a pasar es que esos datos se van a empezar a cargar directamente en memoria y a mí me van a avisar cuando ese paquete de datos terminó. Yo no necesito que el procesador gestionando, esté moviendo cosas del bus de Ethernet al bus de memoria. Simplemente yo voy a abrir como
pasadizo y ese dispositivo va a estar cargando sus datos de forma independiente del procesamiento. Es como un hardware dedicado que permite eso. ¿Por qué se permite eso? Porque la verdad para movimientos cuando tenemos que mover datos en general son volúmenes muy grandes y es copiar y pegar. Entonces suele suceder que esto es algo eh, súper útil. No, esto es estándar, estamos acá, no estamos en nada loco. Si no tuvieras un DMA para lo que es gestión de archivos y demás, tu computadora andaría mucho más lento. Estamos todo a nivel descriptivo, acá no hay nada muy alocado. Y bueno, un poco algunas limitaciones para el diseño de sistemas son la latencia, que tiene que ver cuánto tarda en llegar el dato, el ancho de banda, cuánta cantidad de datos, un poco pensando en carga de datos, en subgroup, cuánto tarda. Para esto necesitamos tener un poco, al diseñar este sistema de entrada y salida, tenemos que acotar y conocer el patrón de tráfico, ¿no? Una de las soluciones es decir, bueno, si yo tengo todos los periféricos de entrada y salida, usan un solo protocolo, resuelto el problema, ¿no? Pero si yo tengo un USB, un PC2, tengo disco más rápido, el disco más lento, bueno, la gestión, obviamente esa gestión de cosas es mucho más compleja. Entonces, obviamente lo primero, ¿cómo se diseña el sistema? Bueno, tratas de todas las opciones, elegir buscar la más débil, la más lenta, que es la que te va a condicionar. El riesgo es que vos tengas un bus que sea demasiado rápida para algo que es lento. Entonces, el problema ahí lo que vas a tener es que se pierda sincronismo de datos y estés generando un riesgo estructural innecesario. Mantener el ancho de banda y determinar los requerimientos del sistema a partir de esto, ¿no? En general, vos lo que vas a elegir es el peor caso, porque el resto, el más limitado, digamos, ¿no? Como sobre ese construís todo. Bien, sí, no, más o menos. De esta parte lo importante son los tres conceptos de cómo gestionamos la información. Esto es importante, es cómo gestionamos la información de los dispositivos de entrada y salida. Ya sea, por un lado, consultando, que es la técnica del pooling, por interrupciones, o sea, esperando haciendo nuestra vida hasta que el cartero toque el timbre, o la otra técnica es para lo que es movimiento de datos, conectar, hacer un pequeño túnel que permita que los dispositivos de entrada y salida se conecten directamente a la memoria sin necesidad eh, de gestión del procesador. Bueno, ya terminamos. Vamos a terminar con el... ¿Alguien conoce este concepto? Son dos slides, así que ya estamos terminando. ¿Alguien conoce qué es un RAID? ¿Alguien había oído hablar de eso? Para matar Yo bichos. la verdad que no. No es lo mismo, no es la competencia de Fuji, ¿no? No escuchamos eso. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es, si yo quiero, ¿recuerdan lo de tolerante a falla? Exactamente. Sí. Bueno, la idea es, si yo quiero, ahora pensando, ¿no? Esto tiene que ver con cómo guardo datos yo, ¿no? ¿Qué pasa si mi computadora pierde los datos? ¿No? Esto es una pregunta al principio, ¿no?
Si mi computadora se cuelga, yo reinicio, perderé lo que estaba trabajando. Si yo venía a mitad de nivel en un jueguito, recuperaré el último punto salvado, pero puedo reconstruirlo. Ahora, ¿qué pasa si el disco, ya sea magnético o de estado sólido, se rompe? ¿Qué pasó con la información? ¿Va a arrancar la compu? Si el disco se te rompe, no arranca, porque el sistema operativo lo tenés en el disco. A no ser que los cargues en un disco de buteo, no te va a arrancar. Mm. Por eso, sí, sí, si lo tenés en un pendrive, si tenés un disco de buteo, arranca, pero arranca desde el pendrive, no arranca desde el disco. Entonces, una forma de almacenar, ¿no? En eso que te hablábamos de los servidores, es decir, bueno, ¿cómo hago que mi computadora, la computadora funciona? Sí, sí, estoy de acuerdo, en ese sentido es cierto. No, pero perdés todos los datos, eventualmente podrías perder todos los datos del disco. Lo que dice Alice es totalmente cierto. Si yo tengo un disco de buteo, puedo prender la máquina. Si es un problema solamente del disco, cambio el disco y ya fue. Pero lo que tengo en el disco lo perdí. Entonces, la pregunta es, si a mí me contrataron para hacer el sistema de... Ahora, si el disco ese es de mi compu, probablemente me joda. ¿No? En esta idea de que nosotros en las computadoras van a estar más pensadas, computadoras personales están más pensadas para costo y productividad. Pero si yo tengo un servidor en general, o lo que es un NAS, es un dispositivo, un servidor de almacenamiento en red, yo lo que voy a querer principalmente es que no perder la información. Yo voy a estar diseñando algo para guardar datos que ante cualquier falla yo pueda recuperarlo, ¿no? Estamos hablando en un caso donde tenemos una empresa, ¿no? Nosotros no nos podemos permitir que esos datos se pierdan, ¿no? La lista de vendedores o de proveedores. No nos podemos perder, no podemos perder esa información. Entonces, lo que se puede hacer es dos enfoques. O me compro un disco que sea súper premium y por ende que la tasa de falla y la probabilidad de falla, la confiabilidad sea enorme y la probabilidad de falla sea inexistente. Y eso es súper caro en general. O puedo ir a lo que se conoce como un RAID, que es un conjunto donde con discos baratos, por ejemplo estos de estos discos magnéticos, yo los voy acomodando de una forma particular y me garantizan, como lo hago tolerante a falla, me garantiza que siempre voy a estar seguro que esos datos no se pierdan. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo es no perder información, porque no me permite, ¿no? O sea, me contrató Meta para guardar las fotos de los usuarios, no me puedo dar el lujo de que ese disco se rompa, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, este dibujo no dice nada, pero básicamente le dice, el truco acá es decir, pongo discos baratos, pero lo hago redundante. O sea, sí, acá Alicia dice, los RAID de disco pueden trabajar espejados, copias iguales, pero guardando todo, o de otra forma era distribuir la info, por ahí va guardando las partes. Exactamente. Básicamente acá lo que estamos diciendo es, yo lo que puedo hacer es, existen RAID, es la configuración, cómo los voy a conectar, no la cantidad. A priori no es la cantidad de discos, sino cómo los voy a conectar. Algunos tienen un mínimo de discos, pero no necesariamente. Por ejemplo, un RAID 0
no tienen redundancia. Entonces, básicamente lo que hago es, si yo tengo una película para guardar, pongo, por ejemplo, 4 discos, entonces la película la divido en 4 partes y cada parte va a un disco separado. ¿Estamos? Se llama algo spelling, creo que se llama el concepto, que es básicamente agarrar la información en una tira, la parto y una partecita la voy guardando en cada disco, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué ventaja tiene eso, ese arreglo? ¿Qué se le ocurre? ¿De cuál, perdón? Guardar distintas partes en distintos discos. Y que si se rompe uno, no se rompe todo. No, no es una ventaja eso. La ventaja es lo que dice Albano. ¿Albano es tu nombre? Sí. Yo como tengo 4 discos, la información la tengo en 4 discos, puedo leer a 4 discos a la vez, ¿no? Entonces yo logro mejorar la velocidad de transferencia, pero el problema es que si muere un disco, cualquiera de los 4, pierdo la información porque me está faltando una parte. El RAID 1, por, por el contrario, lo que hace es los mismos datos que están. Si yo tengo 4 discos, los mismos datos que están en el primer bloque, lo voy a tener otros 4 que están copiando de forma idéntica la información. Los tengo espejados, como decía Alicia. Yo ahora, si se muere un disco, no pasa nada porque tengo el backup. ¿Se entiende? Ujú. Yo ahora puedo cargarme uno y no pasa nada. Tengo el doble de. Lo que no pasa, lo que está pasando, estoy duplicando la cantidad de discos, pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Mejoré algo? No. No necesariamente. No, no. Tengo más discos, pero no necesariamente con mejor velocidad. Esto lo que hace, digamos, el RAID 2, el RAID 3 y el RAID 4 en general no se usa, pero básicamente lo que hacen es a este espagueti de datos vos lo vas acomodando y vas guardando un código de una copia de seguridad. En general, lo que suele suceder es, los que se suelen usar son estos dos, donde con 5 discos, imagínense, se dice, bueno, yo tengo del bloque de datos, tengo el A1, el bloque 1 del bloque de datos A1, tengo el 1 en el 1, acá tengo el A2, este es el A3, esta imagen la voy a cambiar porque esta no me sirve, A4, el A5, A1, A2, A4, y en un quinto disco lo que voy a hacer es guardar un check, un código de paridad. Gracias, Juaní. Ese era el que necesitaba. Eh, no sé cómo. Sí, no sé cómo se podría. Bueno, todos pueden ver el chat igual. eh, denme un segundo. Así, si esto funciona. La imagen del chat se ve bien, son 4 pilas. Sí, pero no solo 4 pilas, es un poquito más que 4 pilas. Pero esa imagen que subí es para 3 discos y uno Sí, para de 3. redundancia. Exactamente. En lugar de 4 y uno, sería 3 y uno. Ahí está. Si yo encuentro el mouse, acá está. Ahí se ve. Yo tengo. ¿Se ve la imagen? Sí, Impecable. Sí. Bueno, Sí, sí, si yo sí. tendría que conseguir un lápiz acá, ¿no? A ver dónde tengo lápiz. Probar cómo, establecer, abrir. Decime que no puedo editar. Oh,
Ahí está. En los tres puntitos de arriba, ¿no? Ahí está. Ah, mira, ahí está. Bueno, no voy a jugar mucho. Fíjense que esto es lo que me está diciendo es, yo tengo un bloque de datos que lo separé en tres, lo partí en tres, y en el cuarto disco guardo un código de paridad. Al segundo bloque de datos, ahora la parte 1 y la parte 2 las guardo en los primeros dos discos. La tercera parte, en el tercer disco voy a guardar el bloque de paridad y en el cuarto voy a estar guardando la otra parte del dato, ¿no? Entonces fíjense cómo el bloque, la paridad se va separando disco a disco y yo, si en algún momento alguno de estos discos mueren, este de aquí, cancelar acá. Ok. Si en algún momento alguno de estos discos mueren, los otros dos, tengo la información suficiente en los otros para recuperarlo. ¿Se entiende esta idea? Porque la paridad lo que me va a permitir es eso, recuperar sin mucho problema. Si yo este disco en algún momento muere, con A2, A3 y el bloque de paridad, yo podría recuperar. O sea, saco este disco, lo cambio, traigo uno nuevo y con un proceso medio tranca, yo puedo recuperar esa pieza de ahí. ¿Sí? ¿No? Más o menos, ¿se entendió? Sí, bastante robusto este sistema. Ujú. Entonces, vos lo interesante es que vos, Pero el de paridad guarda un poco de datos de los tres discos de las tres partes. sí. Y es un poco más complejo que guarda un poco. Lo que está haciendo es, te va, te va a guardar una. No estoy pudiendo volverlas a encontrar a ustedes en las caritas. Está relacionado con lo que hablábamos hoy de la corrección de errores. Es un Está algoritmo matemático diseñado, que se en basa en poco eso. espacio te guarda información para recuperar los datos perdidos. Sí. Lo de paridad es un algoritmo que combina la información de A1, A2 y A3, ¿no? Entonces ves como si a vos tenés. Es como si vos tuvieras. Sí, es una mezcla de las tres cosas. Entonces, si vos te falta a partir de estas dos, y sabiendo la paridad, podés hacer. Es como si hace la suma. Es como si yo te pongo 3, 4 y 2. Yo acá te guardo 9. Entonces, vos venías a ver si a vos el 3 no está más, vos a partir del 4, del 2 y del 9 podrías reconstruir el 3. ¿Sí, no? Más o menos. Eso es esto es el RAID 5, que es el más usado. El RAID 6 lo que hace es, trabaja con dos bloques de paridad. O sea, es como que duplica la paridad. O sea, estás sacrificando un disco más, pero te duplica la posibilidad. Porque puede suceder que cuando se te mueve un disco, puede suceder que se te muera otro más. Porque en general, una de las cosas que se hacen es que se tratan de que los discos no vengan, comprarlo en distintos lotes, que no sean que no tengan la misma cantidad ¿cómo se llama? De, no tengan la misma cantidad no vengan del mismo fabricante, o sea, tratar de separar, que no tengan el mismo defecto de fábrica, digamos. Entonces, para evitar esa segunda caso, para prevenir fallas, exactamente. Y este último lo que hace es, bueno, por las dudas te agrego un dígito más. Después hay algo más que se llama RAID. Esto es una comparativa, ¿no? Fíjense, el RAID 0 y el RAID 1 son los más básicos. El RAID 0 no tengo redundancia, el RAID 1 sí. No tengo tolerancia a fallo. Este tiene un disco.
Yo estoy usando el 100% de la capacidad, este usa la mitad. Stripping era lo de separar en, en bloquecitos de datos. Y fíjense que existe algo que se llama RAID 10 o en realidad 1 más 0, que es decir, bueno, tomo un RAID 5 y los tomo dos RAID 5 y los pongo en paralelo. ¿Se entiende? Estoy usando dos de estos, entonces logro potencio los otros dos, los potencio. Es como que encapsulo en un RAID como un solo bloque y los pongo en paralelo, entonces logro doble velocidad y cada disco lo hago más seguro. En vez de tener dos discos en el RAID 0, necesitaría dos discos súper seguros. Yo con el 1 más 0, lo que luego es el RAID 5 me está garantizando ¿cómo se llama? La redundancia, la seguridad, la confiabilidad. Y al ponerlo en paralelo gano en velocidad. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Sí. Entonces, esto era un poco una síntesis de cuál usar. Y como información extra y extra totalmente, existe algo, el SHR, que tiene una particularidad que el RAID requiere discos del mismo tamaño y se hace muy complejo usar una lógica con discos de distintos tamaños. Entonces, SHR permite discos de distintos tamaños, pero el problema es que esto es de Synology, esto es propietario, entonces hay que pagar, son más caros. Pero bueno, información más que suficiente para aquellos que quieran el día de mañana elaborar con un NAS. ¿Alguien sabe lo que es un NAS? ¿Cómo? ¿Cómo? Se me trabó. No lo escucho. No, ni idea de qué significa. Lo que dice Alicia es cierto, hoy por hoy es muy fácil utilizar en sistemas, espacios alquilados a grandes, trabajar con digamos, todo esto que estamos viendo lo está implementando Google, lo está implementando Meta con Instagram, en los servidores de Instagram, ¿no? Toda esta teoría que vimos acá la usan y la desarrollan ellos por y para ellos. El NAS lo que viene a hacer es como un sistemita de almacenamiento, personal, digamos. Es algo que vos podés tener qué sé yo, vos tenés, una pequeña empresa de procesamiento de videos, si vos tenés, eh, dos o tres personas armando videos, o caso típico de youtuber, ¿no? Tenés dos o tres generadores de contenido, entonces tenés dos o tres máquinas laburando y procesando imágenes. El NAS viene a ser ese disco, duro que no depende de tu computadora, de que si se rompe o no se rompe, ¿no? Digamos, es un hardware de almacenamiento que vos te lo comprás y lo tenés instalado, que funciona como servidor de datos, digamos. Claro, nosotros en el laburo, por ejemplo, nosotros no podemos usar, GitHub, por ejemplo, porque está en la nube, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener soluciones de informática instaladas en equipos personales, en servidores locales, ¿no? Mm. Bueno, y para terminar, algunas ideas que están equivocadas. Por ejemplo, si el tiempo de vida de fallo de disco es de 1.200.000 horas, o casi 140 años, significa que los discos no fallan. ¿Por qué es esto una falacia?
¿Por qué si el MTF me dice que 100 años de fallas? Bueno, ok, porque fallan. Pero, ¿por qué Porque también no no es se va a correcto? usar Digamos, ¿dónde está la incongruencia? Porque es un no se va a promedio. usar por 140 años. Tampoco. Lorenzo, no sé por qué siento que estás hablando, pero no te escucho. Todos nosotros lo Acá se le escuchamos, escucha perfecto, profe. En serio, te juro que Sí, yo no lo se lo escucho. escucha perfecto. todos lo escuchamos. Sí, sí. Alguien que por favor me traduzca. ¿No lo tenés muteado de alguna manera en tu app? No sé, capaz, a ver. No, discúlpame, Rarísimo. rarísimo. Además, veo que se activa y habla. Alguien me lo traduce, por favor, perdón. Qué decía Lorenzo? Claro, sí, totalmente. Gracias. Ahora Perdón. se fue. Además, raro. Bueno, otra. Pensar que la frecuencia de fallo de un disco es igual a la que le dice el fabricante, esto también es totalmente falso. Esto es interesante. Si tengo un bus de 1 GB por segundo, ¿no? Que transfiere 1 GB, ¿esto significa que transfiere 1 GB de datos por segundo? No, Lorenzo, no te me ofenda, por favor. Si yo tengo un bus de 1 GB por segundo, ¿significa que transfiere 1 GB de datos por segundo? La respuesta es falsa, ¿no? Ahora arguménteme por qué. Porque si, porque en general, yo la forma de verlo más fácil es 1 GB de datos. Si yo quiero transferir 1 GB de datos, con todo con todos los permisos y todas las cosas, esto en general voy a necesitarle agregar más información. Entonces, en general, para transferir 1 GB de datos, probablemente tenga que transferir 1,01 GB de datos. Entonces, de una forma, desde un lado, voy a necesitar necesito ese bus un segundo y un pelito para poder transferir cosas. Sí, totalmente. Bueno, y algunos errores habituales es tratar de mejorar. Algo que se suele hacer es tratar de mejorar solo las características internas. O sea, solamente nos quedamos con una parte de la red y no estamos pensando en cómo entran y cómo salen los datos. Esto, si yo las funciones de la CPU las puede hacer la CPU o puedo llevarlo al gestor de entrada y salidas, pero no siempre eso es prudente. Esto es, si la velocidad pico, gigabyte por segundo, si 1 GB por segundo es la velocidad pico, nunca pensar que eso va a ser la media, ¿no? Porque muchas veces, yo una de las cosas que suelo decir, si alguna vez le toca transferir a una carpeta con muchos PDF chiquititos, si péganla, por el amor de Dios. Si lo tienen que pasar una vuelta, no me ha pasado de transferir, pasar una carpeta con normas que tenía como 500 normas. Archivos chiquititos, 1 mega, no, sí, 100K, ponele, eran 100 cosas, eran 100 mega, ponele, que tenía que pasar y transferir de a una cosa por vez al bus, al pendrive, se hacía eterno. Entonces, si la velocidad pico, podemos tener una velocidad pico que es equivalente a la que nos da el software, el hardware, la especificación del hardware,
pero difícilmente que sea la velocidad común esa. ¿Estamos? Conclusiones. Los sistemas de entrada y salida evalúan diferentes criterios: fiabilidad, variedad de dispositivos, ¿no? Yo quiero hacer un sistema de entrada y salida, tengo que tener en cuenta eso, qué tan fiable quiero que sean las cosas, cuántos dispositivos diferentes. Yo voy a tener sistemas con un buffer de acceso directo a memoria porque me va a permitir performance interesante. En gama alta, la latencia y el ancho de banda va a ser algo que voy a tener más en cuenta. Y la capacidad de acceder a cualquier más. En la medida que yo quiera que el sistema sea más grande, la alta disponibilidad va a ser una cuestión central. Esto tiene que ver con, piénsenlo, ustedes trabajando en grupos para hacer un proyecto, ¿no? Digamos, si ustedes se ponen a trabajar sobre el mismo, sobre cuanto más, en un proyecto que cuanto más importante sea, el riesgo de perder el trabajo se empieza a tomar un valor diferente. No sé cómo cerrar la idea. En la medida que la información que ustedes estén manejando sea más relevante y no sea de ocio, o sea, si ustedes están codificando un proyecto para, no tanto para la universidad, pero ustedes están trabajando para un proyecto particular o para un proyecto por el cual están pagando y requieren trabajar con datos, cada vez la disponibilidad y estar seguro que esos datos están y no están corruptos y, mm, y accesible va a ser algo condicionante. Bueno, hasta acá llegamos. Gente, Muy bien. escucho voces. ¿El miércoles vamos a ver más Ya. teoría de esto o va a ser solamente la Menos la de corrección? Lore. ¿Cómo? El miércoles que, Leandro, no te alcanzé a escuchar.